Así queda el esquema que hemos reconstruido de la Radio Star en LT Spice. En el vídeo de hoy comenzaremos a probar las diferentes etapas de la radio y veremos que nos depara algunas sorpresas. El plan es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es comprobar y conectar el transformador del altavoz que, como sabemos, está conectado en serie con la bobina de campo que actúa como inductor en el filtro en pi de la fuente de alimentación. Después, comprobaremos los voltajes del transformador y conectaremos la rectificadora con una carga ficticia que nos permita comprobar que las tensiones de salida de la rectificadora son los correctos, para después ir conectando las válvulas comenzando primero por la EL3 de salida, que es la que más consume, y después la EBC3. De este modo ya tendríamos la parte de baja frecuencia a punto. A continuación probaremos la EF9 y los transformadores de FI. Y por último, la osciladora mezcladora ECH3 en las tres bandas de funcionamiento. Pues bien, nada más comenzar, nos encontramos con la primera sorpresa. Vemos que, por un lado, la bobina de campo sí que está bien, 2,4K, que es lo esperable y además el valor adecuado para usarla también como self en el filtro en pi de la fuente de alimentación, pero no hay conexión en el primario del transformador del altavoz. Intenté reparar el transformador, pero enseguida vi que no era tarea fácil, ya que el primario es el bobinado que está más cercano al núcleo, y eso implica desbobinar el secundario e intentar encontrar dónde se había roto el hilo en un transformador que está totalmente encerado. Lo intenté, pero no hubo manera, por lo que decidí reemplazarlo. Los factores a tener en cuenta a la hora de reemplazar este tipo de transformadores son, por un lado, la adaptación de impedancias que tenemos que efectuar y, por otro lado, asegurarnos de que el transformador no sea demasiado pequeño para evitar que el núcleo se sature en potencias altas. El tamaño del transformador es importante en amplificadores de alta fidelidad, pero en estas radios el ancho de banda es de pocos kilohercios y las potencias de las válvulas de salida son modestas, por lo que en general este no va a ser un factor limitante y daremos prioridad a la adaptación de impedancia. Nuestro circuito lleva una EL3 como válvula de salida que está optimizada para tener una carga en el circuito de placa de 7 kiloohmios. Y lo que hemos medido en nuestro altavoz es de tan solo 2 ohmios. Por lo tanto, necesitamos un transformador que sea capaz de adaptar entre estas dos impedancias. Como estos transformadores ya no son fáciles de encontrar, en muchos foros se recomienda utilizar transformadores de alimentación. En casa tengo un transformador con el primario de 220-125 y en el secundario a 6 voltios. Vamos a ver qué tal nos funciona este transformador si lo utilizáramos para esta radio. Por un lado, como sabemos, la relación de transformación de voltaje en un transformador corresponde a su vez a la relación del número de vueltas entre los dos bobinados. También sabemos que la impedancia que medimos en un bobinado corresponde al cuadrado de dicha relación de transformación multiplicado por la impedancia del otro bobinado. Por lo tanto, en nuestro transformador la relación de voltajes es de 220 a 6 y por lo tanto podemos saber que la relación de transformación es de 36,6. Por lo que si tenemos 2 ohmios en el secundario, podemos calcular la impedancia que se ve en el primario multiplicando el cuadrado de 36,6 por 2 ohmios y nos da 2688. Esta impedancia es tan solo un 38% de la que deberíamos tener, que sabemos que es de 7000 ohmios. Y aquí viene el dilema. ¿Realmente podemos utilizar este transformador? ¿Lo podemos conectar en la radio y funcionaría?
¿O qué limitaciones nos está dando esta solución? ¿Hasta qué punto es una solución adecuada? Vamos a analizar el circuito para entender las consecuencias de este cambio de transformador. En primer lugar, tenemos a la izquierda el circuito de la válvula L3 de salida, donde lo que vemos es que la resistencia de cátodo es de 150 ohmios, que coincide con el valor recomendado por el fabricante. A la derecha vemos la corriente de ánodo en función de la tensión de reja de control. Si dibujamos la recta correspondiente a esta resistencia de 150 ohmios, vemos que la intersección entre esta recta y la curva de corriente coinciden en el punto correspondiente a una tensión de reja de menos 6,1 voltios aproximadamente y una corriente de ánodo de unos 40 miliamperios. Este va a ser el punto de polarización de la válvula. Por lo tanto, si ahora vemos la siguiente gráfica, que es la de la corriente de ánodo en función de la tensión de ánodo para diferentes tensiones de la reja de control, vamos a ver una serie de cosas. Primero, esta línea de aquí que veis marcada en rojo corresponde al lugar geométrico correspondiente a los puntos donde el producto de la tensión de ánodo por la intensidad de ánodo es igual a 9 vatios. Esta es la potencia máxima que recomienda el fabricante y por lo tanto no se recomienda que la válvula trabaje por encima de esta curva. Debemos mantener siempre la válvula trabajando por debajo de esta curva. Si trazamos la recta de carga correspondiente a 7 kiloohmios, vemos que cruza tangencialmente la curva de máxima potencia en el punto justamente de la tensión de reja de menos 6 voltios, que lógicamente el fabricante pues recomienda los valores para la mayor transferencia de potencia dentro del margen de seguridad. Este punto de polarización corresponde a una tensión de ánodo, suponiendo que alimentemos la válvula a 500 voltios, de 250 voltios, que es también lo que especifica el fabricante en sus características, y corresponde con una corriente de ánodo de unos 38 miliamperios. Suponiendo que alimentáramos la válvula a 400 voltios, la recta de carga nos quedaría como la de la figura y las tensiones de ánodo para 400 voltios sería de unos 170 voltios en equilibrio y la corriente de ánodo de unos 30 miliamperios. Y una vez visto esto, ¿qué ocurre si en lugar de poner la carga de 7K ponemos la carga de 2,6K, que es lo que tendríamos con nuestro transformador de alimentación? Pues lo que vemos aquí es que la recta de carga estaría casi todo el tiempo por encima de la curva de máxima potencia, por lo tanto, si no cambiamos el punto de trabajo, la válvula estaría trabajando en una zona peligrosa porque podría dañarla y la única manera es desplazando el punto de polarización de G1 hasta por lo menos menos 9 voltios. Pero como se puede ver, el punto de trabajo resultante es de 360 voltios en la placa, lo que reduce mucho el margen dinámico de la placa y por lo tanto la máxima potencia de salida. Además, en esta zona se puede ver cómo las líneas de G1 no son equidistantes, con lo que tendremos enseguida distorsión, sino directamente clipping en cuanto subiéramos el volumen. Pero entonces no hay solución. En realidad la respuesta es que yo he tenido mala suerte, porque si el altavoz en lugar de ser de 2 ohmios fuera de 4 ohmios, como aquí vemos en la gráfica, la resistencia de carga y la recta de carga me resultaría por debajo de la zona de máxima potencia para 400 voltios.
En 500 voltios es verdad que todavía no estaría bien, pero si diera la casualidad de que la radio estuviera polarizada para que funcionara a 400 voltios, podríamos utilizarlo perfectamente. Pues bueno, en resumen, después de todo lo que hemos visto, podemos concluir que en general sí que se pueden utilizar transformadores de alimentación, pero hemos de tener en cuenta las impedancias resultantes, sobre todo si son inferiores a la impedancia de diseño de la válvula, ya que podríamos sobrepasar la máxima potencia de trabajo recomendada. Por ejemplo, en el caso de la L3, que es la que hemos estado viendo en este vídeo, aquí os pongo una tabla con dos transformadores. Uno es el que yo tengo, el de 6 voltios, y otro sería uno que podría ser de 3 voltios. Y en cada caso vemos la impedancia resultante. Para un altavoz de 2 ohmios ya hemos visto que los 2600 ohmios nos ponen la válvula a trabajar en una zona bastante peligrosa y no tiene mucho sentido intentar retocar el punto de trabajo. En el caso de que sea de 4 ohmios el altavoz, sí que podíamos llegar a utilizarlo, pero deberíamos verificar en dónde queda la recta de carga en función de la alimentación. Para un transformador de 3 voltios, en el caso de un altavoz de 2 ohmios, volvemos a tener 5300 ohmios que, como hemos visto antes, tenemos que verificar si está trabajando en 400 o en 500 voltios. Y en el caso de que el altavoz fuera de 4 ohmios, tendríamos 10K, que nos ponen desde luego la válvula en una zona segura. Seguramente, seguro, no es óptima, no vamos a tener la máxima potencia, pero podremos utilizar perfectamente la radio y la podremos escuchar seguramente un poco más baja de lo normal, o tendríamos menos volumen en el altavoz al ponerlo al máximo, pero desde luego se podría utilizar perfectamente. Con esto ya concluimos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.